Bien, yo cada vez que él llega aquí siento una sensación de... Es una dicotomía. ¿Estaré bien de salud? ¿Qué dirá este hombre? Bueno, aquí está el doctor Alfredo Polanco del Orbe. Ya hace falta. ¿Eh? Saludos. Así ¿Qué tal? es. ¿Cómo ¿Qué estás, Buenos tal? días. doctor? Bien, muy bien aquí con mucha lluvia, pero a pesar de la lluvia pudimos llegar. Pudimos Tenemos dos temas interesantísimos. Uno tiene que ver con Dos temas clave. cálculos. Bueno, vamos a debatir esos temas porque es bastante importante. La población acude con mucha frecuencia a áreas de urgencia y vamos entonces a orientar a la población sobre Perfecto, estos temas. perfecto. ¿Con cuál comenzamos? ¿Con los cálculos? Ustedes sabrán, no hay Dele, ningún dele. problema. Empecemos a calcular. A Vamos a ver. calcular. Cálculos renales, ¿no? ¿Cómo es esto? Bien, los cálculos o piedras de las vías urinarias es un tipo de patología bastante frecuente, sobre todo en hombres. En Estados Unidos representa aproximadamente el 1% de todas las emergencias, o sea que es bastante frecuente. Y esto se produce cuando un cálculo, una piedra que se ha formado en las vías urinarias, desciende, baja y se queda en el uréter. Recuérdense, tenemos dos riñones, esos riñones van a drenar la orina a través de los uréteres, de aquí va a llegar a la vejiga, luego pasa a través de la uretra y la uretra ya lleva la orina hacia el exterior, ya, ahí que estamos orinando, o sea que la orina sale por la uretra. Entonces los dos tubos más afectados por los cálculos urinarios o los cálculos de la vía urinaria son los uréteres. Entonces, cuando hay cálculos, que generalmente el 90% de los cálculos se eliminan de forma espontánea, pues son cálculos pequeños, apenas miden la mayoría menos de 5 milímetros, o sea que son bastante pequeños, 0.5 centímetros, pues esos cálculos en un momento salen del riñón, van cruzando a través de los uréteres y ahí es que se presenta el denominado cólico nefrítico. El cólico nefrítico es el dolor más intenso que puede describir un hombre. Porque la mujer dice, no, yo tenía un dolor fuerte, pero como el parto, no. Ahora, este se asemeja al parto, al ser un dolor tan intenso. El cálculo o el cólico nefrítico se acompaña muchas veces de náuseas, vómitos, malestar general. Vemos como el hombre, porque el hombre es un poquito más cobarde que la mujer, hace todas las maniobras en las emergencias, gritando, llorando, que me mediquen, que me pongan un analgésico. Pero si te medicamos, no, pónganme otro, que me duele. No hay duda, ese paciente tiene un cálculo renal. Doctor, me llama mucho la atención que usted acaba de precisar que son más frecuentes los casos de hombres que de mujeres con este tipo de condición. Claro, así es, no se sabe la causa, pero sí hay una predisposición de que en hombres sea mucho más frecuente. Ahora, hay diferentes tipos de cálculos. La mayoría son cálculos de calcio, o sea, el 80% de los cálculos son de oxalato de calcio. El 10% aproximadamente son cálculos de ácido úrico. Y dicho sea de paso, este tipo de cálculo, el de ácido úrico, es más frecuente en zonas áridas. Por ejemplo, en Israel y esas zonas muy calientes, es más frecuente el de ácido úrico, el 70% lo representa. Hay cálculos que son secundarios a infecciones de vías urinarias a repetición, que es el denominado cálculo de Estrubita. O sea, pero ese tipo de cálculos sí es más frecuente en mujeres, es el único, pero representa menos del 10%. Cálculos de cistina, o sea, que son por desórdenes metabólicos y algo muy importante, por una disminución en la ingesta de agua. O sea, por eso las personas que toman menos agua tienen mayor predisposición a tener cálculos renales. Porque usted puede tener la predisposición genética. Usted puede tener lo que se llama una hipercalciuria, aumento en la eliminación de calcio por la orina, que predispone a la formación de cálculos. O hiperoxaluria, que es el aumento en la eliminación de ácido úrico. Todo eso predispone, pero si usted lleva una ingesta adecuada de líquidos, por lo menos el que forma cálculos ya sabe que el 50% del paciente que hoy tuvo cálculos, en menos de 5 años va a presentarlo de nuevo si no cambia los hábitos dietéticos alimenticios. O sea que si usted no toma mucha agua, usted va a seguir formando cálculos. ¿Cuál sería la consecuencia de esa acumulación de cálculos? Bueno, tenemos pacientes lamentablemente con insuficiencia renal crónica en diálisis por efecto de los cálculos. Precisamente hoy le corresponde a un paciente que, bueno, se lo voy a mostrar ahorita, una cantidad de cálculos que le extrajeron quirúrgicamente a ese paciente
de un riñón y posteriormente pues no llevó las recomendaciones del lugar y usted ve la piedra como si fuera de un río. Lamentablemente paciente con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Entonces este tipo de paciente, si no se somete a las medidas rigurosas de tomar grandes cantidades de líquido, y muchas veces nosotros pensamos que tomamos agua, pero cuando nos pasamos un día entero en nuestra casa, que analizamos y tenemos una botella, a ver por dónde la dejamos. Y ven, por ejemplo, en el día de ayer que pasó, hubo mucha lluvia, hay gente, yo le pregunté a varias personas ayer, ¿han tomado agua hoy? Pues yo estaba en una reunión familiar, prácticamente ninguno había tomado agua. Entonces eso es un problema porque eso hace que la orina se concentre. Y una orina concentrada, que por la orina que se eliminan una gran cantidad de tóxicos, el exceso de minerales, pues esos minerales se van agrupando, se van acumulando y se forma esa piedra, esa matriz de cálculo. Y ahí se le van agregando, en la medida en que el paciente no va tomando líquido, se le van agregando más cristales de ácido úrico, de calcio, de fosfato, etcétera. Y entonces ahí tenemos una piedra que ya esa piedra cuando cae y obstruye un uréter, ahí es que viene el problema. Qué bien. ¿El agua de coco funciona? Es que el agua Son es, mitos, son mitos. el agua es agua. Son Ok, mitos. eso, ahí caíste en el gancho, Alfredo. Entonces, yo consumí mucha agua anoche cuando llegué a la casa, pero también le metí par de Coca-Cola que sé que te gusta mucho. Eso es líquido. Dime. No, lo que pasa es que No conteste, doctor. no voy a contestar. Ok, perfecto, no me la conteste. Hace unos años, una compañera de la universidad y luego en el ejercicio periodístico le diagnosticaron, hubo que extirparle un riñón. Y todos, no se usaban esas cadenas de oración de las redes sociales, pero todos nos trastornó porque era bastante joven, creo que todavía no había sido madre. Sin embargo, ella está ahí, le hicieron, vive con un solo riñón. Ahora pasemos al trasplante de riñón. Ok. Wow, acabo de ver una lista de científicos que han hecho cosas extraordinarias, desde desmontar una cabeza, un cerebro, colocarlo en otro. ¿Qué tanto ha avanzado las ciencias médicas en el trasplante de riñón, Alfredo? Bien, es uno de los trasplantes que más tiempo tiene de que se realiza, pues tiene más de medio siglo que se hace trasplante de riñón. Más de Primero que el 70. de corazón. Sí, claro, el Ok. riñón es mucho más. Entonces, el trasplante de riñón cada día se avanza más, porque no es hacer el trasplante, es el tipo de medicamentos para evitar el rechazo. Porque colocar un riñón no sería tan difícil, sino hacer los análisis pertinentes para que ese riñón que te vamos a trasplantar a ti sea lo más compatible posible de ese donante a ese receptor. Y posteriormente que ese riñón dure lo más posible en un paciente. Por ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos pacientes que tienen 25 años trasplantados y la gente no lo cree. Una odontóloga, mi odontóloga, fue en el año 98, 99 que se trasplantó y tiene la creatinina completamente normal. O sea que en el trasplante se ha avanzado bastante. La semana pasada precisamente, o el fin de semana del 24 de septiembre, teníamos el Congreso de Nefrología y estábamos con los científicos de España, de la Clínica Mayo, de Centroamérica, de México, y precisamente teníamos temario sobre el trasplante renal y se ve que hemos avanzado bastante. Ahora, en República Dominicana tenemos un problema. ¿Cuál es? El de la donación. Usted dijo algo muy importante sobre esa persona que le extirparon un riñón. Nosotros tenemos pacientes que por accidente de tránsito, por herida por arma de fuego, se le ha hecho extirpación de un riñón. Ese paciente vive perfectamente bien con un solo riñón. O sea que yo puedo ser donante vivo relacionado sin ningún tipo de problema. Pero lo más importante de todo es el donante de cadáver. Por ejemplo, aquí, donde muere una gran cantidad... No tenemos esa cultura, doctor. Donde fallece una gran cantidad No de tenemos. pacientes por efecto de los accidentes de tránsito. A cada momento tenemos a un joven de 20 años, 25 años, que está intubado y que le damos Sí. el diagnóstico de que tiene muerte encefálica, o sea, muerte cerebral. Cuando un paciente tiene muerte cerebral, el paciente está muerto, ya no es un paciente, ya es un cadáver. Sin embargo, ese cadáver tiene órganos que sirven para otra persona. El corazón, el hígado, el páncreas, los riñones, los pulmones. Por ejemplo, en España, de un solo paciente, se hacen más de 20 trasplantes. Y eso es maravilloso. O sea, nadie quiere que se muera nadie, pero Claro. si ya usted
falleció, pues que bien que podemos utilizar esos órganos para darle vida a otros pacientes. Porque son cuando nosotros tenemos que de un solo paciente aquí sacamos a 2 de diálisis, la vida le mejora a ese tipo de pacientes porque no hay mejor tratamiento para un paciente con insuficiencia renal crónica que el trasplante. Claro, doctor, pero en ese sentido, como bien lo señaló nuestro querido Alex Santiago, todavía en la República Dominicana no existe una cultura per se, quizás por la falta de Estamos en conciencia, pañales, en pero pañales también estamos hay un todavía. punto importante, el hecho de la existencia de un mercado negro en el tema del tráfico de órganos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Generalmente son tabúes, recuérdense. Para hacer un trasplante son 2 grandes equipos de cirujanos que se necesitan. Un equipo para hacer la recepción del órgano en las mejores condiciones, o sea, a ese paciente que va a servir de donante, y el otro quien va a instalar ese órgano, ese riñón, o ese corazón, o ese pulmón. O sea, que siempre ha habido en España, que él siempre lo menciono, porque es el país Sí, donde como hay- la panacea. donde- Sí, sí. exactamente, Claro. la mayor cultura de trasplante. De hecho, es el país del mundo, después de Estados Unidos, donde más trasplantes se Así hacen. es, sí. Entonces, ahí hubo tabúes cuando se quiso el boom del trasplante, de que había tráfico de órganos, y eso no es así, señores. Eso para ser de donante, por ejemplo, ese paciente que está en muerte encefálica, muerte cerebral, que está ahí en una unidad de cuidado intensivo, antes de tomarlo como donante, lo primero es que ya ese paciente tiene todos los análisis realizados de que sus órganos están adecuados, de que puede donar, se le hacen todos los estudios del lugar, y luego que haya compatibilidad con esa persona. Entonces no me digan ustedes a mí que una persona que ahora mismo se está dializando y va a mandar a capturar a alguien para sacarle un riñón, eso no es así, porque hay que hacerle pruebas de compatibilidad. Sí. Entonces la situación son simplemente tabúes, pero eso aleja mucho o disminuye mucho la posibilidad de trasplante o de donación en República Dominicana y en cualquier país del mundo, porque siempre hay los cuentos, pues son cuentos, son tabúes, son malas noticias que empañan la progresión de la donación. Entonces debería hacerse por ley, como hay muchos países, Sí. donde usted ya es un cadáver, ya usted pertenece al Estado y ya el Estado puede disponer de la donación. No sé Yo por qué quiero, Alex, sí. permíteme poner este ejemplo. Un ejemplo real, aquí está Marcial, camarógrafo, y está Alex, que es bookman, y está Alex Santiago. Los 4 trabajamos en Televida. Ya llegó un seguridad, que no recuerdo ahora su nombre y no vale la pena decirlo, y se le acercó a alguien que necesitaba un riñón. Y él donó su riñón. Era un Fue un caso muy sonoro. un ese. caso sonoro, Sí, sí, sí. el receptor es un empresario, no sé si todavía está vivo, pero y pasó. Y nuestro ex compañero de trabajo sigue vivo, él lo quiso donar. Hubo una compensación económica, pero ya eso es un acuerdo entre ellos. Pero él donó su riñón y ambos son felices. O sea que sin la cultura y el protocolo hubo todo un procedimiento de este señor donante para el receptor. O sea que lo ideal es lo que usted dice, ¿no? Trabajar la parte ética, que es muy importante, y crear esa cultura de donaciones, porque hemos visto decenas de documentales y hasta películas sobre la felicidad que genera en la familia del difunto, pero también de la familia receptora de cualquier órgano, sea de corazón, sea riñón, que son los dos órganos más demandados. Así es. Claro, es bastante importante, bueno, sobre la compensación económica, es un tema que generalmente no se está de acuerdo, porque entonces ahí no sería donación, sino sería venta de órganos. O sea, ya eso sería un Hay un hilo muy problema. fino, hay un hilo muy fino. Sí, ahí. exactamente. Sí. Entonces, por eso lo que se prefiere incluso es que los familiares del donante Sí. no sepan quién es el receptor. ¿Por qué? Porque eso podría dar lugar a chantaje Claro. en algún momento. Sí, Entonces, sí, por eso se tiene mucho cuidado Sí, sí, sí. con eso. Incluso cuando tenemos a un paciente en intensivos, el médico intensivista, aunque sea parte del equipo de receptores de trasplante, no participa de la petición del órgano, porque o una madre que yo estoy tratándole a un hijo y de repente yo le diga, mire doña, su hijo ya está muy grave, cuando Sí. va a pensar que yo no voy a hacer el esfuerzo suficiente para Sí. que su hijo o hija sobreviva. Claro. Entonces, por eso son equipos bastante diferentes, el equipo de intensivista que atiende al paciente, al equipo que va a hacer la petición
del órgano. Son equipos completamente diferentes. ¿Cuáles órganos necesitan, a ver, lo contrario, cuáles órganos no necesitan compatibilidad para ser trasplantados? Por ejemplo, las córneas, que nosotros aquí... O sea, cualquiera puede ser donante de Cualquiera córnea. puede ser donante de córnea. Y muy interesante esta pregunta. Porque una córnea, un paciente puede haber fallecido 2 o 3 horas y puede ser donante de córnea, es bastante importante. O sea que y aquí, por ejemplo, ni siquiera eso se logra, adquirir donantes de córnea. Luego, después, todos los órganos necesitan tener una compatibilidad. Hay lo que llama órganos y tejidos. Pero hay un banco de órganos en el país. O existe la posibilidad Sí, de el doctor Vaquero está trabajando eso. Bueno, banco todavía per se no lo hay, se está trabajando, pero Sí. el banco per se no hay. Por ejemplo, en Secanó se hacen trasplantes de córnea Sí, claro. claro. de hace muchos años y hay pacientes que hemos tenido la dicha de que han donado y se han hecho trasplantes de córnea, así mismo como se hace trasplante de riñón. Aquí básicamente los tipos de trasplantes que más se hacen es el de riñón, se hace en Plaza de la Salud el de hígado, por ejemplo, y hay varios lugares donde se hace trasplante de córnea. Y tenemos un corazón. Dean, se acabó el tiempo. Doctor, Sí, vamos a pero- llevarlo al plano cinematográfico cuando No. Alex le haga la pregunta. Claro, y me gustaría sobre todo que ya su recomendación final Sí. venga de la mano de concienciar a la población de la importancia de donar órganos. Y por supuesto, ¿a qué instancias deben de acercarse aquellas personas que estén interesadas en hacerlo? Bueno, lo importante, hay un órgano rector que es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, el INCOR. O sea, cualquier persona que tenga interés en donar, bueno, pues puede acercarse al INCOR y ahí, pues esos órganos se les va a dar bastante buen uso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos un paciente con un trauma craneoencefálico en el Nearias Lora, por ejemplo, y esa persona donaron, pues un órgano, un riñón, iría, por ejemplo, a la parte pública y el otro a la otra parte, por ejemplo, Plaza de la Salud, etcétera. O sea que generalmente aquí en República Dominicana se maneja bastante bien esto de la donación de órganos. Bueno, pues muy bien, agradecemos al doctor Polanco. No, todavía, ¿Qué pasó? espérate. ¿Qué tú Dos quieres? películas quiero recomendar para 7 crear almas. conciencia. 7 almas. Ay, ¿cómo lo 7 sabe? almas pero es ven acá. desgarradora. Es que estaba pensando en esa película. De Denzel Washington con la cobertura del seguro y necesitan un donante para Sí. su hijo de corazón. Tienen que ver esa película Pero si, para que crean pero si conciencia. van a ver 7 almas de Will Smith, por favor, Y la tenga actriz, su pañuelito, ¿recuerda el apellido de la tenga actriz? su pañuelito, no recuerdo. Dawson. Ah, sí. Una sí. morena hermosísima. Claro, lo que parece latina. ¿eh? Sí, 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 Parece sí, latina. Sí. Así que ya saben, ver con su 7 pañuelito, almas. 7 almas, buenísima. Así que a buscarlo. Doctor, gracias por habernos acompañado, el doctor Polanco, nefrólogo, y quien es parte integral de esta familia del programa.